Bienvenidos al canal. En esta parte veremos el marco teórico. En esta sección veremos cómo podemos extraer información de diferentes fuentes y cómo debemos colocarla en nuestro informe. Para ello, empezamos comentando cómo redactamos el marco teórico, qué aspectos debemos tener. Miren, hay que tener en cuenta que el marco teórico es la fundamentación de la investigación y no debemos colocar cualquier información solamente porque de repente el asesor nos pide 20 hojas como mínima, 30 hojas como mínima, ¿no? Entonces, tú también como investigador tienes que saber fundamentar y respaldar tu investigación. Si tu investigación es un tema nuevo, que no hay mucha información, hay que colocar la información que exista y no tratar de inventar, ¿no? Porque a veces nos imponen 20 hojas como mínimo, 30 hojas como mínimo, y no tenemos información. Si la información existe, está bien, ¿no? Podemos fundamentarla bien, pero si no hay mucha información, también hay que tener en cuenta esa parte, ¿no? Entonces, hay que saber fundamentar. Para ello, ¿dónde podemos buscar información? En la actualidad, buscar información es un poco más fácil, porque tenemos lo que son libros físicos y digitales, que son muy utilizados los digitales porque también son más actuales. Los físicos a veces en las bibliotecas no encontramos libros de últimas ediciones o libros actuales. También un medio es Google Académico, ¿no? Que se ha vuelto un buscador potente de información. Por ejemplo, cuando ustedes buscan información en Google Académico, te sale artículos, revistas científicas, información confiable en sí, ¿no? Y eso de ahí es lo que hay que tratar de buscar. Porque a veces cuando uno busca en Google, por lo general, hay que tratar de evitar no colocar información de blog, no información de una página de repente que no es muy formal o no es conocida, ¿no? Tienen que tener en cuenta que la fundamentación de la investigación tiene que ser con información veraz, ¿no? Confiable, ¿no? Que exista, que esté bien fundamentada por una entidad, por un autor reconocido, ¿no? Revistas digitales también, ¿no? También ahí incluye a lo que son los artículos científicos. También ahora contamos con revistas indexadas, por ejemplo, Cielo, Scopus, que podemos buscar, ¿no? Y hay muchísimas más. Por eso, esta sesión no se centra en mencionarte cuáles son los principales buscadores, sino cómo extraemos información a nuestra investigación o a nuestra tesis, ¿no? Para ello, debemos tener en cuenta a la variable de investigación, ¿no? A la variable y a las dimensiones también, ¿ya? Es importantísimo que esté el fundamento teórico de la investigación dentro de esta parte, porque si no, no tendría sentido, ¿no? Eso de ahí es la esencia del marco teórico en sí, la fundamentación de las dimensiones y la variable en sí. En la actualidad la información se encuentra al alcance de todos con el acceso de Internet, en donde se puede buscar información en libros digitales, sitios web confiables como Google Académico, páginas web de artículos científicos, de revistas indexadas, entre otros, ¿no? Eso es lo que ya habíamos estado mencionando. El acceso a la información actualmente se ha vuelto libre y podemos tener acceso de otros países en cuestión de segundos a través del Internet. Eso de ahí es muy importante saber manejarlo, saber dónde buscar, repositorio de universidades, revistas indexadas también, información confiable, libros digitales, ¿no? ¿Qué se debe tener en cuenta para buscar información? Miren, cuando realizamos una búsqueda de una información, hay que tener una vista holística, ¿no? Y por lo general, para fundamentar un estudio, debe tener la teoría que fundamente o sustenta la variable, definiciones de la variable y las dimensiones. Las dimensiones tienen que estar fundamentadas bajo una fuente teórica, o sea, no pueden colocar una dimensión por colocar, ¿no? También se puede fundamentar con leyes, normas, procedimientos que existan, ¿no? También en base a modelos de teorías, modelos de definiciones, de conceptos, enfoques también, ¿no? Muchos autores, más que todo para el ámbito de educación, te hablan de enfoques, ¿no? Pero en ingeniería encontramos, por lo general, encontramos leyes, normas, procedimientos, ¿cierto? Nosotros como ingenieros nos enfocamos más a esa parte, normativas, leyes que hay también, ¿no? ¿Sí? Definiciones, dimensiones podemos encontrarlo en base a autores. Ya hemos visto, hay que tener en cuenta todos estos aspectos para realizar nuestro marco teórico, ¿ya? Básicamente es eso, ¿no? Por ejemplo, en el marco teórico de la propuesta también, las metodologías que existe para desarrollar la propuesta que vamos a hacer, ¿sí? También de los pasos, de las secuencias, también tiene que estar fundamentado en el marco teórico. Y es algo interesante
algo interesante, no olvidar parafrasear los contenidos, ¿no? Porque eso de ahí nos evita la similitud en el Turnitin y sobre todo citarlas, ¿no? Toda información que se tome hay que citarlas. Entonces básicamente hay que tener en cuenta todas estas informaciones para poder armar nuestro marco teórico. En las sesiones presenciales iremos ampliando un poco más esta visión y cómo buscar información. En la parte práctica vamos a ver, por ejemplo, algunos medios digitales que podemos buscar información y que son confiables también para ustedes. Ahora, ¿cómo redactar un texto de un marco teórico o una teoría relacionada al tema? Por ejemplo, aquí te presento una ficha que he diseñado con los principales datos que te puede facilitar, ¿no? Muchas veces uno como ingeniero no tiene tanta habilidad para citar textos, entonces no conocemos bien las técnicas de citado. Entonces, aquí te proporciono un formato que puedes utilizar para poder extraer información de un libro, de un sitio web, de una tesis. Entonces, luego de eso, tú la tienes que transformar de esta manera, miren. Por ejemplo, en la cita 1 pongo el autor, Ponte, que es el autor quien les habla, menciona que el clima laboral y todo eso. Eso de ahí es una cita utilizando Vancouver, ¿no? Hay que recordar y cabe resaltar en esta parte que la técnica de citado que estamos utilizando por hacer una carrera de ingeniería de sistemas es Vancouver. Entonces, cuando es un antecedente, un trabajo previo, se pone el apellido y va el número de la referencia entre paréntesis, ¿no? En la cita 2, por ejemplo, vemos un concepto y la cita va al final. Entonces, cuando uno pone el apellido del autor, tiene que estar acompañado con el número de la cita. Si no colocamos el apellido del autor, la cita puede estar al final del párrafo, ¿no? Entonces, ambas son válidas. No olvidar la referencia bibliográfica también. Ya hemos visto en las diapositivas, en el video que hablamos de lo que es Vancouver, cómo debemos citar, qué datos debemos tomar para el tema de las referencias. Entonces, esa parte, si no recuerdan bien, se les recomienda reforzar con ese video, ¿no? Porque ahí encontramos todas las técnicas de citado que tenemos para Vancouver, ¿sí? Y no olvidar de parafrasear. Parafrasear es algo muy importante para evitar problemas de similitudes o de plagios, ¿no? Entonces, eso de ahí es fundamental. También hemos desarrollado un video que seguro ya lo han podido visualizar porque está anterior a este, donde se les explica cómo evitar las similitudes en Turnitin, ¿no? Miren, esta sesión ha sido algo corta, pero bien práctica, con datos, cómo deben tener en cuenta para citar, ¿no? Por eso, en la sesión presencial vamos a ver los sitios web, dónde buscar información, cómo colocar los datos, cómo utilizar Vancouver, y se va a revisar que lo estén aplicando de forma correcta, ¿no? Entonces, eso sería todo con esta sesión. Espero que les haya sido de gran utilidad, y en la sesión presencial vamos a reforzar todos los contenidos.